haciendo la llamada a todos los voladores, a todos los tiradores, a todo el mundo que está teniendo problemas. Móntense en el avión. Aquí vamos en un viaje. Como saben, yo tengo que comenzar mis videos con una locura. Pues como todos estamos teniendo un montón, pero un montón tontonoso de problemas con el tiro. ¿Por qué será? Vamos a estar hablando de eso y varias cosas que salieron que se miran buenas, ¿ok? Dependiendo cómo lo ves, ¿ok? Vamos a estar hablando de eso. También al final del video le voy a enseñar el tiro que yo estoy tirando. No tanto el tiro, sino la animación y algo que yo aprendí de eso. Pues vamos al video. Tunivation siempre en vivo, Dominican vibe, eso me digo. Locura puede llegar, no hay aviso. Chilling here, ready para el hechizo. Motivación determinada, energía buena, todo calma. Vamos todos con esa palma. Let's go, es nuestra alarma. Pues, gracias por estar acá. Yo soy Tunivation, tu motivador de locura y también de información de noticias. No son muchas noticias, de más locura, pero como saben, hay un montón de gente que están teniendo problemas con el tiro. Yo fui uno de ellos. Poco a poco, no estoy diciendo que estoy tirando lights out, tampoco me tomen así, pero estoy tirando un poco mejor. Y quiero enseñarles varias cosas que lo encontré interesante y creo que esto lo ayudarían también a entender a mucha gente de lo que está pasando. Vamos con este primer tweet que lo puso Boom, que viene siendo de parte de Mike Wang. La señal visual no se mueve en diferentes puntos de la animación. El punto de lanzamiento ideal siempre está en el mismo punto de la animación según la señal que elegiste. El problema con los tiros es que mucha gente espera tirar el mismo éxito este año que en el 2024. ¿What? ¿No puedo tirar igual? No te creo. No, este juego ya está malo. Pero uno de los objetivos principales del 2K25 era reducir los porcentajes de triples a la realidad, por lo que las ventanas verdes están diseñadas de forma mucho más ajustada. La razón por que quisimos que los porcentajes de triple se acercaran más a la promedios de la NBA es porque creemos que de como resulta un mejor baloncesto. Haz que más configuración sea viable, fomenta una mejor variedades en la puntuación, etc. Cuando los porcentajes de triple comienzan a rodear al 60-70% en promedio, no tiene sentido en intentar un tiro de 2. Muy cierto. Si hay dos opciones, o tiro de 3 o donqueo o guira. Ahora con esta forma que lo está poniendo, el Meri, el tiro del medio, está siendo como que sí lo pueden usar. Entonces muchos de los PGs, como yo también lo estoy aprendiendo, voy haciendo el driving, piensan que voy a donkear, tiro el mid-range. Por eso es que lo están haciendo. Y en la realidad, en el mundo de baloncesto, la NBA, así es. No solamente son triples y donkeos bandeja, también tiran de media. Vamos a seguir con la segunda parte del tweet que puso Boom. Por lo tanto, la fluctuación de la animación que Labs publicó, se está refiriendo a 2K Lab, hoy se implementó para convertir los Zens. Obviamente, pero también pensamos que estaba justificado porque aumentar la brecha de habilidades con los tiros. Un buen usuario que puede determinar su lanzamiento a partir de la señal visual del salto, como el tiempo desde que se presiona el botón hasta el punto de señal visual, es dinámico. Debería poder superar a un usuario de Zen. Y es verdad. Sabiendo tu animación, y eso es lo que viene siendo mucha de la cosa de que todo esto viene. El timing sí es importante.
es buscar tu timing y saber el promedio más o menos dónde está, porque el timing es parte, pero la animación este año está jugando una parte extremadamente grande y vamos a ver eso, ¿ok? Vamos con este y aquí viene Boom y pone otro. Disparar en NBA 2K25 en modo de alto riesgo y alta recompensa no es aletero. La animación de tiro es dinámica y cambia digitalmente al medio que realice más tiros. Sin embargo, la señal visual en la pantalla sigue siendo la misma y sigue habiendo una ventana verde pura. Y en eso de verdad, disculpen, en la ventana verde sí está la pura. Lo único que es más difícil de tocarlo o hacerlo porque las animaciones son lo que están cambiando, right? Hay algunas animaciones que te dan un catch diferente, hay otros que te hacen un dribble, cómo tú comienzas el tiro, todo eso es lo que juega parte en la velocidad del tiro, right? Y es por la animación, right? Entonces son como una combinación de las dos cosas. Vamos con esto que Mike Wang lo puso. Por ahora tendrá que confiar en mi palabra, pero vale la pena seguir intentando. La ventana que tiene un buen shooter de ritmo sobre un shooter normal es significativa y no va a desaparecer. Pues el rhythm shooter, que es algo que yo vengo hablándole a ustedes hace mucho tiempo desde que salió. Aprendan el rhythm shooting. El rhythm shooting, después que tú le agarras el timing, juega con la animación. Y de eso es lo que vamos a estar hablando al final del video. Así que quédense por ahí para que se puedan entretener con eso. Vamos con él. Y viene otro tweet y este es más o menos parecido como el tweet del año pasado. Que Boom lo pone y que Mike lo publicó. Y dice, en realidad todo se reduce a eso. Si alguien tiene ideas sobre una mejor opción que esta dos, me encantaría escucharla. Mantener ventana verde pura sin RNG. Esto significa que por el bien del equilibrio la ventana deben de ser bastante pequeñas como lo son ahora, para que los buenos jugadores no disparen con un 80-90% o más de este 3. Esto hace que disparen sea más difícil para jugadores ocasionales y como lo que estamos lidiando ahora. La opción número 2, volver a ventanas verdes más grandes, que son más fáciles de alcanzar para la mayoría de las personas, pero limitaría el excelente aumento del tiempo. Vuelve a introducir RNG para mantener el juego equilibrado. Así es como ha funcionado los disparos en 2K durante los últimos 20 años. Y ahí es que va. ¿Cuáles dos de las opciones? Creo que en esa van a ir dos partes. Hay gente que van a querer la primera, hay otras que van a querer la segunda. Yo lo que le digo es que la dejen como están. Por favor, la cosa está buena. Simplemente tenemos que aprender nuestras animaciones y nuestro tiempo, combinando esas dos cosas. Y arriba de eso, combinando el rhythm shooter. Oh my God. Oh my God. Vamos con este. Y este lo puso nuestro buen amigo Big Hack y puso, anoche escuché a un usuario decir que cree que los saltadores de jugadores normal, los tiros de jugadores normal funcionan mejores que lo personalizado, diciendo probar el salto de Kobe simple. Y me resultó mucho más natural disparar con él. Solo digo que podría ser una opción. Bien interesante eso, lo que él puso ahí. Y a ver, ¿será algo bueno? No sé. Es una opción que voy a jugar con ello para ver si es verdad. Si encuentro un tiro con una animación de un jugador donde no hay que hacer el blending, tiene sentido. Ahora que lo estoy pensando, tiene un poco de sentido. Porque cuando combinamos nuestros tiros, right, son tiros que el juego tiene que combinarlo y asegurarse que el blending esté bueno. Los otros tiros que son de los jugadores ya creados, ya tienen el blending dentro. Así que posiblemente pueda ser una buena idea. Pues ahora vamos con los porcentajes,
cómo, cómo sube y baja el tiempo. Vamos con esto, que esto viene y lo puso a 2K Labs. Y como pueden ver en la primera, right, el high risk, miren cómo están tirando. Está, todas las cositas rojas esas, todos los arrows rojos, enseñan dónde están releasing, que es un jugador normal. Mira la ventana verde. Ahora, si van a normal, pueden ver la ventana verde pura se achicó, pero la otra ventana abrió más. Y en low risk, esto es lo interesante. En low risk, la ventana tiene como tres ventanas. La de low risk tiene el punto exacto, el más o menos, y el otro, que es algo interesante eso. El low risk tiene tres diferentes verdes, pero aquí es que va. No significa que van a tener animaciones siempre verdes. Van a ser early whites, late whites, entonces pueden meter más whites. Y ahí es que viene siendo, ¿será que eso es lo que mucha gente lo quiere o no? Pero al final yo lo que digo, si lo introducieron en el juego, ¿por qué no lo usen? Yo no lo uso, yo tiro en high risk, siempre he tirado en la dificultad más alta, pero esto puede hacer algo que lo ayuda a ustedes para agarrar confianza. Vamos con esto. Y esto viene siendo lo interesante. Como pueden ver acá, right? La línea verde con puntitos que va de arriba, desde arriba hacia abajo, son el tiempo que están tirando. Y después los otros son los verdes. Como pueden ver, el primer tiro, si lo tiran como en el medio, están por los primeros 4 tiros, están verdes, right? Después viene el quinto, el sexto y el séptimo, es más para el otro lado. Entonces ahí cambió la ventana. Y el octavo vuelve a ir más o menos al normal, que viene siendo ya eso es el heat check o el badge que tenga. Y ahí es que viene siendo lo interesante. Como pueden ver, el tiempo va fluctuando. Pero las líneas donde están tirando, mucha gente no la cambia, right? Pero el tiempo del tiro sí cambia. Ahora pueden decir, no, entonces eso es basura, no sirve. Sí, antes que digan eso, simplemente sigan escuchando para que así ustedes vean por qué es así y lo que yo le estaba diciendo con el rhythm shooting. Vamos con que este vino y lo puso a 2K Suits y miren el porcentaje. Tirando 557 miliseconds en normal es 55.1% de metal, en high risk 56.4%. Y pueden ir viendo ahí. La diferencia del high risk te da un poquito más. ¿Será una gran diferencia para algunos? Tal vez no, pero para otros es una diferencia bastante grande. Como pueden ver en el normal, si tiran un poquito más temprano, sube más el porcentaje que en high risk, que baja. Pero tirando mucho más temprano, mira la diferencia. Ahí es que se mira esa diferencia enorme. Es algo extremadamente grande. Ahora, ¿qué ustedes opinan de eso que están cambiando? Right? Ahora, lo que yo quiero hacer es que le voy a poner los videos de los tiros míos para que ustedes más o menos vean y tratar de explicarle cómo yo estoy tirando y 2 animaciones que tienen que estar viendo. Vamos con eso. Este viene siendo el primer tiro, que lo pueden ver ahí. Ahora, hay 2 animaciones en cual yo me enfoco, right? Y le voy a estar dándole el pause, right? El primero es esa, que viene siendo cuando comenzó el tiro, right? Vamos a ponerlo. Ahí, ¿vieron eso? Que ahí fue que cuando más o menos yo comencé el tiro. ¿Right? Vamos a ponerlo para atrás. Vamos a dejar que corra un poquito para después pararlo. Mira. Ahí es cuando yo comienzo a empujar la palanca para arriba. Right? Eso viene siendo el rhythm shooting. Y ahí cuando sube más o menos a mi cabeza, que viene siendo la animación mía. Voy a bajarle un poquito. Disculpen que estoy tratando de buscarle el punto exacto. Ahí es donde yo lo suelto, right?
Entonces, como le dije, son dos diferentes puntos que hay en el tiro. Ahora, vamos con otro tiro. Ese fue del wing. Vamos con este, que viene siendo el de la esquina. Como pueden ver, el tiro, como lo voy soltando, right, viene siendo verde. Vamos a darle para atrás un poquito a esto, para que, vamos a dejarlo para que ustedes vean realmente un poco más de la animación. Ahí ya yo comienzo a subir la palanca, right? En un ritmo bueno, no puede ir tan rápido ni tan lento, right? Y ahí es que cuando yo más o menos la suelto. Entonces, como le dije, hay dos diferentes animaciones que tienen que jugar con ella, right? Entonces ya le enseñé el tiro del ala, el tiro de la esquina. Vamos con el tiro de la otra esquina, right? Como pueden ver ahí, right? Y después me moví un poquito más para allá. Y si se dan cuenta, miren, me estoy moviendo un poco para simular un juego de verdad, realmente. Y aquí es que más o menos ya ahí, mira, cuando yo ya estoy acá es que yo comienzo a subir la palanca derecha para arriba. Y cuando estaba más o menos que me pasé un poquito, a ver si lo puedo. Ahí es que yo lo suelto, right? Si se dan cuenta, las animaciones no cambian y cada uno de esos tiros es un lugar completamente diferente. Y esos son los dos cues que yo le puedo dar de consejo que lo usen para que más o menos puedan aprenderlo un poquito más. Y ahora vamos con el último. Por si no me creen que las animaciones no cambian. Lo que cambia es el tiempo, pero si siguen las animaciones, sus visual cues van a estar bien. Vamos con este. Como pueden estar viendo ahí, el hop step. Mira, ahí yo comienzo a subir la palanca después que hice el hop step. Y ahí es que yo la suelto. Entonces esa animación no cambia. Ahora, que el tiempo del tiro es completamente diferente. Sí. No le digo que no. En alguno de esos tuve que presionar el botón un poquito más largo, otro más corto, o la palanca, mejor dicho. Pero en sí, no cambió mi animación. Lo que cambió fue el tiempo. Pero me estoy guiando simplemente por la animación y no tanto que si tengo un A más, un B menos. No estoy enfocándome en eso, estoy enfocándome en la animación. Pues ojalá que todo esto le haya sido informativo, le haya gustado. Déjenme saber en los comentarios de lo que ustedes opinan de todo esto. No se le olvide de darle like, también compártalo, denle a la campanita para que se sigan informando de todo. Y ahora, si quieren jugar con más gente que simplemente queremos jugar, nos divertimos, peleamos, nos alegramos, hacemos de todo, denos join a nuestro Discord. La invitación está en la description, allá abajo, denle mi gente. Y como siempre, tranquilo, quieto. Tunivation siempre en vivo, Dominican vibe, eso me digo. Locura puede llegar, no hay aviso. Chilling here, ready para el hechizo. Motivación determinada, energía buena, todo calma. Vamos todos con esa palma.